Ah, no le he dado bien. Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes y gracias a todos los que habéis venido a escuchar una nueva conferencia, la penúltima del 13º ciclo de conferencias organizado por la Asociación Celedones de Oro. Para esta charla se ha elegido a una mujer dedicada al patrimonio cultural, la doctora en filosofía Isabel Mellén Rodríguez, que se define como filósofa, historiadora del arte, investigadora del arte con perspectiva de género y divulgadora especializada en el arte románico alavés y en el reconocimiento del papel desempeñado por las mujeres durante la Edad Media, que disertará sobre Álava, tierra de damas, nuestro románico a la luz de las mujeres medievales. Pero antes de dar paso a Isabel, voy a hacer un breve resumen de su bibliografía. Isabel Mellén nació en Vitoria en 1986, es joven. Sí. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde también realizó un máster en Estudios Avanzados en Filosofía. Mientras realizaba el doctorado en la Universidad de Zaragoza sobre filosofía, se graduó en Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, donde también da clases de filosofía antigua y medieval. En el mes de enero de este mismo año, 2023, defendió la tesis doctoral en Zaragoza con el título, a ver si me sale bien, Significado, corporalidad y metáforas, elementos para una teoría del sentido de las imágenes. Ahí queda la doctora, yo lo expliqué. Formó parte, es cofundadora con Gorka López de Munain, su compañero, su marido, del proyecto Álava Medieval, Erdi Ardoko Araba, cuya finalidad era la investigación y divulgación del patrimonio con diversas investigaciones en torno al románico alavés, el patrimonio desaparecido, la pintura mural roja y, sobre todo, el matronazgo y la representación de las mujeres en general en la etapa medieval. Isabel figuró como responsable en esa, actualmente es Ondare Irekia, se denomina este proyecto, que sigue funcionando parecido que Álava Medieval. Figura como responsable del área de divulgación e investigación del patrimonio cultural, diseñando y realizando excursiones, visitas guiadas, conferencias, etcétera, para descubrir y conocer el patrimonio artístico de Álava y Treviño, especialmente el románico. Entre sus numerosos trabajos destacamos los siguientes, de los que es autora o coautora: Guía del románico en Álava y Treviño, con López de Munain con López de Munain. Descubriendo el románico alavés, la colección fotográfica de Federico Bareibar y Lorenzo Elorza. El anterior era desde 2017 y este de 2019, junto con Raquel Esteban, Ander Gondra, Gorka López de Munain, Carlos Ortiz Urbina y Javier Soto. Otro libro a destacar, y que por mi profesión de arqueóloga me interesa mucho, En la ciudad perdida, historia cultural del convento de San Francisco de Vitoria-Gasteiz, también por Ander Gondra, Gorka López de Munain y ella. Este es de 2019 también, y este es sobre el convento de San Francisco, la ruina que ahí quedó. Cuenta con bastante documentación de fuentes documentales y, sobre todo, mucha fotografía antigua, que cómo se puede ver cómo era este convento a finales del 19 y el primer tercio del 20, porque ya sabéis, se destruyó en 1930 y dejando a tabla rasa. Ya le he comentado que hace poco estuve trabajando precisamente en ese solar y ya no queda nada, solo dimos con una pequeña canalización,
pero no queda nada de la maravilla que era este convento, bueno, del que todavía quedan unos restos. Creo que es la Capilla de la Magdalena. Y como el de Santo Domingo, pues no se lograron salvar, y eso que se intentó mucho. Hasta la víspera, hasta el mismo día, no se había concedido la autorización de derribo, pero lo hicieron justo antes. Otro libro muy a destacar es el de Tierra de Damas, las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco, donde es ella la autora, es del 21, y ahí destaca la labor de las mujeres desde el románico, desde el siglo X-XI, me parece que empiezas a citar, cómo han tenido un papel destacado en la construcción de ermitas, iglesias y otros edificios, y cómo se refleja, bueno, se han localizado algunas tumbas de damas en el convento de San Francisco, creo que es lo que se destaca más, entre otras muchas cosas. Os invito a leerlo, aunque hay que irlo pues tomando muchas notas porque es toda una investigación lo que ha hecho. Luego, su gran labor ha sido la divulgación. Es colaborador habitual en Radio Vitoria, programas de Gemma Espinosa, Unai Ugarte, Rian, Pilar Ruiz de Larrea y también en la Fundación Sancho el Sabio, donde tiene un consultorio también. Un podcast. Un podcast, si lo tengo aquí, de Radio Podcast de Radio Vitoria, por ejemplo. Y bueno, primero los premios. Ha recibido el premio de la Fundación Sancho el Sabio por el estudio Luces en la sombra, los primeros siglos de Estíbaliz a través de sus documentos, siglo X-XII, relativo al santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, lógicamente, y el premio SER de Álava Sariac. Precisamente el centro del proyecto Álava Medieval tenía la base en Estíbaliz. Allí fue vuestro centro de irradiación de toda esta actividad de divulgación. Y quiero destacar esto porque, gracias, se ha hecho una gran labor de divulgación. Yo, bueno, hasta hoy no nos hemos conocido. Nos conocíamos, ya había oído hablar de mí, me había oído en conferencias, yo la oigo mucho en la radio, no me suelo perder sus programas, los de Pilar Ruiz de Larrea, y cuando informaba de diferentes temas, y los de Unai Ugarte en Herrian, que explicaba lo que se iba a hacer a los domingos siguientes para que la gente se apuntara a ir a las excursiones. Unas excursiones que era ir a diferentes sitios, pueblos, a iglesias, ermitas, y ella o alguien de su grupo pues explicaban lo que allí veían. Y esto es una gran labor porque permite que el pueblo conozca lo que tienen en sus pueblos, la gente conozca nuestro pasado, aunque esté orientado en el arte, sobre todo en el románico, hay que explicar, no se explica solo una iglesia, sino en el contexto o una ermita, o el objeto que sea, o el monumento que sea, sino hay que hacerlo en su contexto, no sacarlo la iglesia del pueblo, de lo que significaba en ese sitio o en esa comarca, por ejemplo. Y también quería destacar que todas estas investigaciones que ha hecho ella sobre todo, vaya casualidad, sobre nuestro patrimonio histórico y artístico, y especialmente la tesis, las ha compaginado con un papel muy femenino, el de ser madre. Sabéis que es una defensora de las mujeres, el matronazgo y todo esto, pues ella todo esto lo ha compartido con el nacimiento de su hijo, igual que Borca. Ya voy dos. ¿Ah, ya dos? Había oído de uno. Es que sabía de uno que ha coincidido con la tesis, por eso lo he relacionado mucho. Bueno, y sin más, perdonar por... Le cedo la palabra a Isabel, que seguro que nos va a dar a conocer nuevos datos de todo este mundo en el que está investigando sobre las mujeres en el pasado
y sobre nuestros monumentos románicos, que es lo que trabaja principalmente. Muchísimas gracias. Aquí te dejo. Muchas gracias. Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por venir a escucharme. Y muchísimas gracias también, sobre todo a la Asociación Celedones de Oro, que ha tenido a bien invitarme a este lugar tan especial. Es todo un honor, y lo digo sinceramente, porque sé la relevancia que tiene esta asociación para la cultura vitoriana y el hecho de que te llamen para venir aquí, a esta sala, además que es imponente, a compartir pues, tu trabajo, lo que has ido haciendo en los últimos años, a mí me hacía especial ilusión y la verdad es que me ha parecido como un gesto muy bonito. Lo agradezco muchísimo. Gracias también, Paquita, por la presentación tan amable, que ya le he dicho que se la ha preparado muy bien, porque hay veces que me dan datos falsos, pero he estado bien preparada, bien estudiado todo, o sea que te lo agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado. Bueno, y sin más dilación, voy a venir a hablaros de este tema, aquí he titulado Álava, tierra de damas, nuestro románico a la luz de las mujeres medievales. Es un tema sobre el que llevo investigando ya ni sé los años. Fue antes de la pandemia cuando empecé con todo esto. Entonces ya como que se me ha quedado una especie de borrón, pero ya llevo unos cuantos años realmente dándole vueltas a esta cuestión, ¿no? Y si contamos los años que llevo investigando el románico alavés, pues ya nos plantamos prácticamente en 8 o 9 años, más o menos. Mucho tiempo para darle vueltas a la cabeza, mucho tiempo para pensar, repensar, visitar, revisitar estos lugares, hacerme millones de preguntas, pensarlas con mis compañeros y compañeras que me han acompañado en este viaje y en este camino. Y hoy os voy a presentar pues, unas conclusiones a las que llegué. En cierto momento publiqué el libro Tierra de Damas en 2021. Desde entonces sigo indagando en estas cuestiones y sigo ampliando este tipo de investigaciones. Y lo que os quiero contar es un poco pues, la revelación que tuve yo al estar investigando y al estar en contacto permanentemente con este patrimonio y al hacerme preguntas que quizá no todo el mundo se había hecho. Y también pues, os voy a ir avanzando alguna pequeña idea sobre la que estoy trabajando y alguna cuestión que me gustaría trabajar en ella en el futuro. Esa es un poco la propuesta que tenía para esta tarde, a ver qué os parece. Bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que yo sabía hace ya pues eso, unos 8 o 9 años, cuando salí de la carrera de Historia del Arte, pues con una serie de conocimientos que me habían dado, que yo había asumido de manera acrítica, sin reflexionar mucho sobre ellos, y que luego fui desmontando poco a poco según me enfrentaba a la realidad, a pie de patrimonio, podríamos decir, cuando intentaba explicar y dar sentido a las iglesias que yo estaba pues eso, dando a conocer o que investigaba, y me daba cuenta de que había cosas que no encajaban del todo bien. Os voy a hablar aquí de algunos tópicos falsos sobre el arte románico que probablemente todos y todas hayamos escuchado alguna vez o flote en el ambiente, ese imaginario debido pues, a las películas, a las series, a las novelas, a un poco todo ese imaginario que tenemos de la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, se nos ha dicho del románico que es un arte oscuro, que no tenía color, que no tenía luz, que buscaba precisamente esa oscuridad aposta para crear como un clima de recogimiento y casi de penitencia, ¿no? Se nos ha dicho que era un arte estereotipado y encorsetado en reglas de representación muy fijas, que siempre que se representa algo se representa de la misma manera y a esa imagen le tenemos que adscribir siempre el mismo significado, ¿no? Y sin embargo no hay cosa más variable, más imaginativa, a veces hasta el punto de decir ¿por qué me habéis hecho esto? ¿Qué es esta imagen? No hay manera de entenderla, ¿no? No hay cosa más creativa que el arte románico. Otro de los grandes tópicos que me encargo de desmontar, porque este precisamente es el que nos distorsiona mucho la interpretación sobre estos edificios, es el tópico del teocentrismo medieval, que la Iglesia mandaba en todos los ámbitos de la vida en la Edad Media, que regía no solamente las almas de las personas fieles, sino también incluso sus cuerpos, los controlaba a través de la moral y que básicamente era un poder omnipotente. Y sin embargo, cada vez que me he ido a la Edad Media, me he encontrado con que ese poder era bastante relativo. Eso era lo que querían conseguir, pero tardaron siglos en llegar a ello, ¿no? Concretamente, tardaron casi 8 o 9 siglos en conseguir algo parecido a ese proyecto que ya está incipiente en la Edad Media. Por lo tanto, la idea del teocentrismo, ya vamos a hablar de ella, pero habría que ponerla bastante en entredicho.
También se me transmitió la idea de que las imágenes, este es el tópico que más odio, por favor no lo repitáis más, de que las imágenes eran una especie de vehículo de adoctrinamiento y la Biblia para los iletrados. Lloro un poco, algo muere dentro de mí cada vez que escucho esto, porque si luego vamos a estos edificios e intentamos explicarlos desde el punto de vista bíblico, es que muchas veces es prácticamente imposible, a no ser que hagamos un acto de imaginación, bueno, estupendo, ¿no? Ya veremos el tipo de imágenes que tenemos en nuestro románico y por qué digo esto, porque no hay por dónde cogerlas con este filtro. O que son mensajes sobre la lucha entre el bien y el mal. Eso también se dice en muchas ocasiones pues como un tópico que, bueno, esto, el bien y el mal, y ya está, ¿no? Y no nos permite pensar más allá o conectar esas imágenes con un contexto sociohistórico más cercano. También la idea de que en la Edad Media la gente vivía aterrada con el infierno y con la idea de penurias en el más allá. Había una preocupación por el más allá y un cuidado por las personas difuntas. Eso sí que lo vamos a ver. Pero eso de tener miedo de un demonio representado en un capitel o en un canecillo, que encima los hacía muy adorables, pues hombre, tampoco. No era gente que estuviera especialmente alarmada por esa cuestión, ¿no? Y sobre todo, y esta es la idea que más voy a rebatir en la charla de hoy, es que se trataba de un arte misógino en el que las mujeres aparecen siempre como pecadoras. Y esto me enfada un poco. Porque cada vez que me encuentro con algún artículo que está analizando una iglesia donde aparece una mujer, da igual lo que esta mujer esté haciendo, invariablemente suele aparecer como mujer pecadora o lujuriosa o símbolo del mal o mala pécora en general, ¿no? Y esto me ofende mucho por lo que os voy a contar, porque realmente pocos artes yo creo hay más femeninos que el románico y peor interpretados y más injustos con las mujeres que contribuyeron a crearlo, ¿no? Claro, con toda esta serie de ideas, que es la que normalmente, salvo honrosísimas excepciones que siempre las hay, ¿no?, se enseñan en las carreras de Historia del Arte o ya no os cuento en arte para pues, bachillerato, ¿no?, por ejemplo, con todo esto en la cabeza yo me enfrenté, voy al románico a la vez, me voy a encargar de explicarlo, me voy a encargar de investigarlo, intento aplicar esta serie de ideas y hace aguas por todos los sitios. Porque claro, ¿cómo explicamos, por ejemplo, las pinturas de Alaiza con todo esto? Las pinturas de Alaiza, en la que no hay más que damas, caballeros, hay color, hay luz, no aparece nada, absolutamente nada religioso en ellas, no aparece el infierno, no aparece la idea del más allá, bueno, aparece algún funeral, pero no aparece representado esos tormentos que nos esperan en el más allá, ¿no? No es un arte estereotipado para nada, de hecho ha sido siempre unas pinturas muy incómodas para la gente que se ha intentado acercar a ellas porque no tienes elementos en la propia tradición de la historia del arte, ¿no?, para explicarlas, porque las bases son estas, entonces era imposible. Digo, este marco está equivocado. Esto no llega a la conclusión de la noche a la mañana, por supuesto, todo esto lleva un esfuerzo, un trabajo, ejercer la crítica y sobre todo hacer el esfuerzo de desmontar algunas ideas que están muy metidas dentro de nosotras y de nosotros y de las que no siempre somos conscientes. Claro, me puse a investigar un poco de dónde venían también estos discursos sobre el románico, porque no estaban presentes en su época. El arte románico suelo decir que se inventa en el siglo XIX. Y esto es algo que puede llamar la atención porque todo el mundo dice, no, a ver, es medieval. Medievales son las iglesias. Lo que es el concepto de arte románico, eso sí se inventa en el siglo XIX. En el siglo XIX se funda la historia del arte como disciplina científica, hace 2 días. Y en ese momento es cuando se intenta crear una historia de los estilos, decir, pues primero vino el arte románico, luego el prerrománico, luego viene el románico, el gótico, el renacimiento, el barroco. Toda esa periodización, todas estas características que supuestamente tienen cada uno de los periodos, eso se inventa en el siglo XIX. Y la ciencia la hacemos personas. Y las personas tenemos los prejuicios y estereotipos de nuestro propio tiempo histórico. Esto es inevitable. Todo el mundo lo tenemos. Y esto pasa en todas las ciencias, no solamente en las ciencias humanas. En disciplinas como la medicina o como la física o como la química, las personas que están haciendo esa ciencia también tienen ciertos prejuicios de su sociedad, por haber nacido en el tiempo en el que han nacido y en el lugar del mundo en el que han nacido. Es inevitable, pero bueno, podemos estar pendientes de esos sesgos y tratar de dejarlos un poco a un lado a la hora de analizar la información que tenemos disponibles, ¿no? Bueno, pues en el caso de estos primeros historiadores del arte que crearon el concepto de arte románico, nos encontramos con que la mayoría de ellos provenían del ámbito religioso. Se habían educado en seminarios y habían mostrado su interés por el arte románico. Entonces, ¿quiénes construyen la idea del románico?
Para empezar, la construyen gente que ya tiene un sesgo importante, son parte de la jerarquía eclesiástica, han estudiado teología y con ese prisma van a ver estas iglesias, pensando que son únicamente lugares de culto en los que, por supuesto, se desarrollan todas las ideas teológicas que ellos han estado estudiando y que ellos manejan. Es normal que procedan así, ¿no? Al final era el bagaje que tenían. Además, como en su época las iglesias ya empezaban a tener un uso básicamente ritual y cultural, aplicaron eso al pasado y pensaron que todos los edificios eclesiásticos, todas las iglesias, tenían un uso y un control exclusivamente ritual y que al frente de todas ellas tenía que haber un sacerdote. ¿Por qué? Porque es lo que estaban viendo en su tiempo histórico. Inevitable que pensaran de otro modo, ¿no? También se interpretó de manera anacrónica que los eclesiásticos habían sido los principales promotores de las iglesias. Ellos decían, a ver, pues si nosotros estamos al frente de nuestras parroquias, ¿quién va a estar en la Edad Media? Pues un sacerdote. ¿Quién tiene cultura en mi tiempo? ¿Nosotros? ¿Quién tenía cultura en aquella época? Probablemente los sacerdotes. ¿Quién va a mandar a hacer el templo? ¿Quién va a diseñar el mensaje? Hicieron una proyección de sí mismos. Al final pensaron en ellos y se trasladaron de alguna manera al pasado. Así que pensaban que otros como ellos habían diseñado el discurso de las iglesias románicas. Y además, estamos en el siglo XIX. Es uno de los siglos más misóginos de la historia. Está el Imperio Romano, después el siglo XIX, el XX, y luego ya van todos los demás en diferente orden. Pero el siglo XIX fue durísimo para las mujeres. El proyecto ilustrado buscó encerrar a las mujeres dentro del hogar y prohibirles prácticamente participar en todos los ámbitos de la vida. Pensaron que esa idea que estaban desarrollando en el siglo XIX, en su tiempo histórico, había sido así desde siempre, que siempre había acontecido de esa manera, que las mujeres siempre habían estado encerradas en el hogar. Pero eso es un anacronismo. Sabemos que en otros tiempos las mujeres tuvieron otros derechos, depende de las sociedades, depende de la clase social también, y el patriarcado no es una cosa monolítica que empieza y termina y siempre ha sido igual. Hace vaivenes. Entonces, hay momentos en que las mujeres han estado mejor y otros en que han estado peor. Y para sorpresa de nadie, la Edad Media es un momento en el que estuvieron particularmente bien. Por algo le llamaron Edad Media. Es decir, desprestigiando ese momento, ¿no? Porque realmente no coincidía con los intereses que tenían en el suyo. Bueno, pues precisamente aquí hay una fuerte conexión entre la mentalidad machista del siglo XIX y los discursos misóginos de una porción de la sociedad medieval en concreto, que son precisamente los eclesiásticos medievales, que ya veremos por qué tenían estos discursos tan misóginos, encontraron enseguida una conexión, ¿no?, entre ellos. Recurrieron únicamente a leer los textos de aquellos que eran afines y además se encontraron a gusto con la idea de que las mujeres eran culpables, pecadoras, lujuriosas, etc. Así que desarrollaron un poco todas esas ideas. Por lo tanto, cuando aparece una mujer representada, haga lo que haga, esté tranquilamente, tenga serpientes, como la de Domaikia que vemos ahí, esté desnuda, esté vestida, esté pariendo, esté en un funeral, haga lo que haga, se suele interpretar precisamente por todos estos sesgos del XIX que hemos ido heredando poco a poco hasta el día de hoy, que son pecadoras, lujuriosas, malas, ¿no? Pero vamos a ver cuál era el problema que había de por medio, ¿no? Porque realmente, para desarrollar estos discursos tan misóginos que existían, también existen discursos extremadamente misóginos en nuestra sociedad actual. Y quiero pensar que la mayoría de la sociedad no piensa así. Ocurría algo parecido en la Edad Media. ¿Existían textos misóginos? Por supuesto. ¿Pensaba toda la sociedad así? No. Era solamente una parte muy concreta, ¿no? Una parte muy concreta que tenía cierto problema de carácter sexual, en el cual usaron a las mujeres como chivo expiatorio. Y es que, claro, estamos entre los siglos, el románico se desarrolla entre los siglos XI, XII y principios del XIII. Y hacia el siglo XI ya empezamos a ver cómo desde el papado se empieza a patrocinar la idea del celibato de los clérigos. Hasta entonces, los clérigos habían podido tener relaciones sexuales, tanto homosexuales como heterosexuales, habían tenido pareja, habían tenido hijos, vivían a veces con mujeres a las que se llamaba concubinas y tenían una vida sexual normal como cualquier otra persona ciudadana de aquella época, ¿no? Pero en el siglo XI empezaron a sonar voces pidiendo el celibato de los clérigos. Se pedía, la excusa era la pureza. Realmente el proyecto que tenía el papado era que en cada iglesia colocar y designar a un clérigo elegido por el obispado de turno, el obispado más cercano, colocarlo allí, que esa persona recaudase parte de las rentas que se generaban en las iglesias y que ese dinero no se perdiese. Para que no se perdiese, no debía tener distracciones como una esposa y unos hijos a los que mantener.
porque eso podía generar problemas de herencias, problemas de que parte de las rentas de la Iglesia tienes que destinarlas a mantener a tu familia, y lo que querían era que el flujo de dinero fuese directamente a los obispados y de ahí al papado. Entonces, empiezan a fomentar esa idea del celibato, y también se va a generar, en esa época, una literatura eclesiástica de carácter privado que no era de carácter público, sino que solamente se desarrollaba en algunos monasterios muy concretos, por ejemplo, en los de la Orden Cluniacense, o en algunos obispados muy concretos, que eran textos muy misóginos, sobre todo para ellos convencerse de la idea del celibato, porque no es fácil que te digan que abandones a tu mujer y a tus hijos y que de repente seas célibe. Entonces, es una idea nueva, tenían que instaurarla, y para eso generan el chivo expiatorio de que las mujeres son malas, son lujuriosas, son seductoras y tienes que apartarte de ellas. Pero eso no era algo que circulase por el mundo. Quiero decir, las damas y las mujeres normales del común de la época probablemente ni se enterasen de todas esas barbaridades que decían en aquellos textos, que algunos son muy fuertes. Probablemente no tuvieran ni idea, porque eran textos de consumo privado. ¿Qué hemos hecho desde el presente? Hemos cogido esos textos y les hemos dado un altavoz gigante y hemos dicho que esa pequeña parte de la población representa a la mayoría y, por lo tanto, todo el mundo pensaba que las mujeres eran eso. Pero en el fondo no, es una pequeña porción de la población la que piensa así. Y digo pequeña porción además porque en esta época hay un intenso y fortísimo debate en el seno de la Iglesia sobre el tema del celibato y sobre el tema de la conducta sexual. Un debate tremendo. Estaban los rigoristas, que opinaban todo esto, pero luego había otros miembros de la Iglesia que abogaban por mucha más flexibilidad y porque los sacerdotes pudieran seguir manteniendo esposas, hijos, hijas, lo que fuera, ¿no? Ganaron los rigoristas, ganaron los que abogaban por el celibato, ¿no? Entonces, esa opinión misógina de monjes y altos cargos de la jerarquía eclesiástica, desde luego, no era la concepción mayoritaria sobre las mujeres en la Edad Media, y lo que hemos hecho en nuestros días es extrapolar esa opinión minoritaria y convertirla injustamente en la mayoritaria. Y, para muestra un botón, a mí me encanta este capitel de la iglesia de Tuesta, está en la portada, es maravilloso, y creo que aquí se refleja muy bien la división sexual de la sociedad medieval. Tenemos, por un lado, al clérigo, aquí lo veis, se le distingue por la tonsura, el pelo que lleva, las vestimentas largas, con un libro en la mano. A mí me parece que tiene como cara de tristeza, pero esto ya es cosa mía. Él solo, ahí triste con el libro, y luego vemos pues, a una pareja de una dama y un noble, que también se les distingue muy bien por la vestimenta, que se están besando y ya ves a dónde va la mano del noble. Aquí, esto está en la portada de una iglesia. Es decir, se muestra bien claro esas dos maneras de entender la vida, esas dos maneras de ver el sexo que había en la Edad Media. Por un lado, la sexualidad nobiliaria, que ya veremos que es exuberante, manifiesta, no se esconde y es parte esencial del pensamiento que tenían estos linajes, y por otro lado, esa idea del celibato, del control sexual, de la pureza, etc. Y son dos mundos que no se tocan, que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no? También tenemos el problema, claro, así pensaban en el siglo XIX, pero es que desde entonces hemos ido arrastrando estos discursos y el siglo XX pues, también ha sido especialmente o particularmente misógino. Entonces nos encontramos con que constantemente a lo largo de todo este tiempo se ha ido aplicando una mirada masculina hacia los cuerpos femeninos medievales. Una mirada que es anacrónica, que era de los hombres del presente que estaban analizando las imágenes del pasado, que no tiene nada que ver con cómo se veían las mujeres a sí mismas en la Edad Media, ni tampoco cómo las veía el resto de su sociedad. Y así nos encontramos con que las teorías actuales que quieren explicar el sentido de las imágenes de los cuerpos femeninos pues van a tener ese punto de vista exclusivamente masculino y aluden normalmente a la consideración cultural mayoritaria que existe en cada momento histórico hacia el cuerpo de las mujeres. Es decir, es interesantísimo analizar la historiografía del románico, es decir, lo que han ido diciendo otros sobre el arte románico y sobre las mujeres, porque es un retrato perfecto de cómo pensaba el patriarcado que tenían que ser las mujeres en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI. Nos habla de nuestro presente, no nos habla del pasado. Y en este caso hay algo que me parece que es muy elocuente, que es la idea de, sobre todo y especialmente, el tema de lo sexual, ¿no? Cómo nos hemos referido a aquellas imágenes sexuales que aparecen en las iglesias románicas. En un primer momento se le llamó románico obsceno. Obsceno nos está diciendo que hay cierta moralidad operando de fondo. Se considera que está mal, se considera que el sexo es un tabú y que lo que están haciendo es reprobable. De ahí viene pues, la iconoclasia que han sufrido muchas de estas imágenes. Sobre todo esta es una idea de finales del XIX y principios del XX, que es cuando se empiezan a destruir cantidad de representaciones sexuales en las iglesias románicas porque se consideraba que era tabú y que estaba mal. Ahí viene un poco la idea de obsceno. Si lo ponían en la Edad Media, desde luego obsceno no pensaban que era, ¿no? Porque estaba bien visible a la vista de todo el mundo.
Y luego, sin embargo, con la revolución sexual de los años 70 se le pasa a llamar románico erótico. En los años 70 se dice que hubo una gran revolución sexual, pero algunas feministas de entonces dicen que la revolución sexual la disfrutaron ellos, pero ellas se convirtieron en objeto de deseo. Y todavía seguimos un poco en esa cuestión, ¿no? De no poder disfrutar de la sexualidad, sino que eres el objeto de. Entonces, esa idea de aplicar el erotismo, es decir, la pornografía, a estas imágenes, es una idea de nuestro presente. Porque, desde luego, la pornografía, tal y como la entendemos hoy en día, no existía en la Edad Media, y el deseo iba por otros derroteros que nada tenían que ver con ver genitales, que es que se lo veían todos los días. Los espacios eran pequeños, la gente convivía y al final no llamaba la atención los genitales de los demás, que no tenían un deseo hacia ellos. El deseo siempre era vehiculado por otras vías, ¿no? Por eso he traído esta obra de Barbara Kruger, que es contemporánea también, pero que nos habla mucho de esto, ¿no? De Your body's a battleground. Tu cuerpo es un campo de batalla. Y es verdad, porque el cuerpo de las mujeres ha sido un campo de batalla cultural, incluso en el románico, vertiendo esos estereotipos y esa mirada masculina que no siempre nos ha considerado como sujetos de pleno derecho hacia imágenes del pasado que en principio parece que no tendrían nada que ver. Pues dándome un poco cuenta de toda esta situación, este era el planteamiento que yo me di cuenta que había en el románico, que había una misoginia que era infundada, que no se correspondía con los siglos medievales, sino que era una visión actual, decidí empezar a desmontar poco a poco toda esa visión. Y lo hice haciéndome una serie de preguntas, que todas ellas van enfocadas a lo mismo. Bueno, voy a preguntar por ellas. Aquí ha habido muchos hombres, muchos investigadores, muchos historiadores del arte que han estado hablando sobre estas mujeres, pero nadie les ha preguntado a ellas. Nadie se ha fijado, a ver, ¿cómo eran las mujeres de la Edad Media? ¿Qué hacían? ¿Por qué aparecen en las iglesias? ¿Qué podemos aprender de lo que nos están enseñando? Nadie había hecho esa labor, ¿no? Así que pues me pregunté eso, ¿qué significado tenían en origen las representaciones femeninas? ¿Qué papel tenían las mujeres en la construcción y gestión de los templos? Porque estaban ahí representadas, tenían que tener alguna función. ¿Qué intención tenían las imágenes de las iglesias? ¿Quién las había mandado ejecutar y para qué? Que esto es importante. ¿Dónde estaba la voz de las mujeres medievales en el románico? Pues ahí se resumía un poco todas las inquietudes que yo tenía. Así que me puse a ello y me parecía, aparte de que, porque ya estaba trabajando en este románico, el territorio alavés es excepcional en ese sentido, porque tenemos una cantidad de representaciones femeninas abrumadora en el románico. Es maravilloso, tenemos muchísimas iglesias donde las vemos a las mujeres representadas. Suelen aparecer normalmente con esta toca que veis aquí, con esta especie de sombrero, con el barbuquejo, que nos indica que es una dama de la nobleza casada. Esa prenda solamente la llevan las mujeres casadas. Por lo tanto, nos da mucha información simplemente ese rostro, ¿no? Ya sabemos de quién se trata. Le podemos poner un género, una clase social e incluso sabemos que estaba casada. Muchísima información para una simple imagen. Y el que está al lado pues, probablemente sería su esposo, el noble, que todos aparecen pues, con el pelo así cortado como media melena y con el flequillo recto. Este tipo de rostros, precisamente, en todo el románico vasco, y particularmente en el alavés, es la iconografía que más se repite. Ni cristos, ni vírgenes, ni santos, ni cruces. Lo que más se repiten en casi todas las iglesias románicas son este tipo de rostros. Mejor hechos, peor hechos, a veces se notan mejor, otros peor, a veces hay solo hombres, a veces solo mujeres, hay núcleos familiares enteros, bueno, pero están ahí. Y algo tienen que significar, ¿no? ¿Por qué esa insistencia en esta misma iconografía? Y es que, claro, si vamos a ver las imágenes de nuestro románico, nos damos cuenta de que casi todas las escenas que tenemos y que se nos representan tienen que ver con el mundo laico y específicamente con la vida cotidiana de la nobleza, de una clase social. No nos hablan, generalmente aparece alguno, pero normalmente no nos hablan de sacerdotes, no nos hablan de reyes y reinas, que alguno hay, pero no es lo prioritario, gente del común, poquita. Todo gira en torno a una misma clase social, la nobleza. Entonces, algo está pasando ahí. Tenemos que preguntarle a esa gente, a esa clase social, por qué se representa en las iglesias, por qué aparece ahí, ¿no? Y además, el caso alavés también era muy bueno porque, bueno, tenemos poquita documentación de esos siglos, lamentablemente, es una pena, pero dentro de la escasa documentación conservada en relación con las iglesias, me encontraba muchos nombres femeninos. E incluso algunos casos que podía rastrear muy bien. Algunos casos que intuía que había mucha documentación y que podía indagar en ellos. Entonces, con todo esto, me parecía que era interesante hacer ese ejercicio de dirigirme al patrimonio con el que estaba trabajando y hacerle unas preguntas distintas a las que normalmente se habían hecho. Y tenemos otra cuestión importante, que es que además el poder episcopal y monástico era muy débil en el territorio alavés en los siglos en los que se desarrolla el románico. Eso también es una gran ventaja porque sabía perfectamente que
muy poquita injerencia religiosa va a haber en el territorio y eso me va a permitir ver mejor las acciones de las mujeres en torno a este patrimonio. Y efectivamente, salvo Armentia, que es un poco la punta de lanza del poder episcopal en el territorio, pero que es una isla, quiero decir, es una iglesia que no voy a entrar ahora un poco en la historia porque es muy compleja, ¿no? Pero es un intento de control del obispado de Calahorra en el territorio a través de montar aquí un arciprestazgo, pero que no tuvo prácticamente eco a su alrededor. Salvo esta iglesia, podemos decir que todas las demás están al margen del poder episcopal. Y luego tenemos el caso de Estíbaliz, que también es particular, que iba a ser un monasterio que no llegó a buen término. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más tarde. Lo que sabía por la documentación es que los grandes centros de poder religioso estaban lejos del territorio alavés. Por aquí no había grandes monasterios en esa época, se tributaba normalmente a Leire, se tributaba a San Millán de la Cogolla, a San Juan de la Peña incluso, o sea, a monasterios que estaban alejados de este territorio, ¿no? Estaban como en otras actuales provincias. También sabíamos que a finales del siglo XI, justo antes de que empezase a construirse el arte románico en nuestro territorio, que empezó a inicios del XII, desapareció el antiguo obispado de Álava. Entonces, no había podido tener injerencia tampoco en las iglesias que se iban a construir posteriormente. Sabía también que había bastante debilidad en la institución del obispado de Calahorra, ¿no? No contaba con el apoyo de los grandes monasterios. Es que encima había unos problemones terribles entre los monasterios que estaban luchando por arrebatarle el poder, bueno, más bien al revés. El obispado de Calahorra quería arrebatarle el poder a los grandes monasterios que ya estaban instaurados en el territorio. Y eso hacía que hubiese permanentes conflictos entre ellos. Eso hace también que no esté muy enfocado tampoco a preocupaciones menores como un territorio que está ahí un poco apartado, que era la Álava de aquel entonces. Y además, sabía también por la documentación que había muchísima fortaleza de la nobleza local y que esa nobleza local estaba en lucha también con la diócesis de Calahorra. Todos estos ingredientes hacían que, claro, fuese muy fácil rebatir esa idea del teocentrismo medieval. Es decir, ¿dónde están aquí esos sacerdotes, esos obispos, toda esa rama de la jerarquía eclesiástica que supuestamente está pensando el mensaje de estas iglesias? Cuando sé perfectamente que la nobleza no le dejaba al obispado de Calahorra que se metiese en las iglesias del territorio, ¿no? Para que os hagáis una idea de las tensiones que había, voy a dar algunos datos así un poco por encima. En el siglo XII se llegó a excomulgar hasta en 2 ocasiones a todas las alavesas y alaveses por su gestión privada de las iglesias. Hay un documento del obispo de Calahorra que se queja amargamente, en el que dice que excomulga hasta 2 veces a toda Álava. No sé si nos ha levantado la excomunión ya o no. Siempre tengo esta duda. Hasta 2 veces por la gestión de las iglesias privadas. Y ahí el propio obispo nos está hablando del problema. Es que las iglesias no eran suyas, las iglesias eran de los nobles y de las damas, de la nobleza local. Eran las personas que poseían esas iglesias, ¿no? Eran iglesias privadas. En el lapso de 83 años, 4 obispos de Calahorra obtuvieron de la Santa Sede 8 bulas confirmando los límites de la diócesis. ¿Qué significa eso? Que como nadie le hacía caso en el territorio, tenían que ir al Papa a decirle: confírmame que este territorio es mío, confírmame que esto entra dentro de mi diócesis. Y a la gente de aquí al parecer le daba igual porque fueron hasta 8 veces a decirle al Papa, a quejarse al Papa de esa cuestión. Luego, desde comienzos del siglo XIII se convirtió en costumbre el rechazo de los obispos y sus representantes en Álava. No se les dejaba entrar al territorio. Para que os hagáis una idea, hasta el siglo XVI no se le permitió al obispo ni a sus vicarios entrar en Vizcaya. Lo consiguió, creo que en 1545, Bernal Díaz de Luco. Hasta el siglo XVI. Imaginaos la gresca que había aquí con toda esta cuestión, ¿no? O incluso el obispo Juan García se quejaba al Papa Inocencio III en 1214 de que en Álava el clero se negaba a aceptar las procuraciones de sus visitadores y no alcanzaban acuerdo. Que es decir, que su propio clero no le hacía ni caso. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no los ponía él, los ponían las familias. Y normalmente era pues, el primo, que se ha quedado ahí suelto, el hermano segundón, que no va a tener herencia, pues le metemos aquí para que esté en nuestra iglesia privada haciendo de sacerdote. Es decir, había sacerdotes que vivían completamente al margen de la jerarquía eclesiástica y, por supuesto, también nos dice, el celibato no se cumple. No lo cumplían en absoluto. Había una situación de descontrol en ese sentido, ¿no? Para la diócesis de Calahorra, que además veía pues, como todas esas rentas no se les pagaban a ellos, sino que iban a los patronos laicos de las iglesias. Era un lugar donde, entre otras muchas cosas, la nobleza recaudaba impuestos. Y eso era un negocio muy beneficioso. ¿Cómo iban a soltar un negocio que les iba bien, la nobleza, ¿no? Y dárselo a una persona desconocida, que es un poder lejano, que viene de muy fuera del territorio y que no tiene tradición tampoco de estar presente allí, ¿no? En su propia tierra?
impensable. Aparte que ya veremos que eran espacios absolutamente privados y que de hecho no tenía sentido que de ese espacio saliera nada para el obispado. ¿Qué es esto de la gestión privada de las iglesias privadas? De esto nos han hablado poco, pero es un fenómeno que se desarrollaba en toda Europa, prácticamente desde que empieza el cristianismo hasta en la Edad Moderna todavía nos encontramos muchas iglesias privadas y hay una en Álava que nunca jamás ha caído bajo poder episcopal, que ha sido una iglesia privada, propiedad de una familia, desde el inicio de su construcción hasta los tiempos actuales, que es la iglesia de Urbina Basabe, que la tenemos ahí. La iglesia de Urbina Basabe, en ese caso, es excepcional, maravillosa, está en el Valle de Cuartango, un pueblito muy pequeño donde prácticamente hay 2 casas. Eso explica también que está muy recóndito y que no se haya mostrado mucho interés hacia ella. Y está muy bien documentada, la estudió Micaela La Portilla estupendamente, porque además tiene una casa-torre pegada a la iglesia, o sea, más laico no puede ser todo ese lugar. Y efectivamente, por la documentación, sabemos que pertenecía a la familia Basabe, sabemos quiénes fueron las primeras personas que se enterraron allí, cuándo se fundó la iglesia, todas las siguientes generaciones que también han ido utilizando ese espacio, y hoy en día pertenece al Ayuntamiento de Cuartango porque la familia lo cedió para que se restaurase, etc. Pero es una iglesia, el claro ejemplo de iglesia privada, que estaba en manos siempre de una misma familia. Siempre la han gestionado ellos, los diezmos que se generaban se quedaban en manos de la nobleza, la organización y el culto se llevaba a cabo a espaldas de los obispados. Entonces también aquí cabe preguntarse, ¿no? ¿Qué predicaban? ¿Qué decían? Sabemos también perfectamente que hasta el siglo XIV no llegan a un lugar como Álava los primeros libros ay, no me sale el término ahora. No, los libros, simplemente un catecismo para decir 4 cosas con las que poder predicar. Es que no llegaron hasta después del románico. Por lo tanto, no sabemos ni siquiera qué tipo de religión había en estos espacios. Se contrataban sacerdotes al margen del obispado, como decíamos, y además no es un fenómeno exclusivo de aquí. Se puede rastrear en todos los sitios, pero curiosamente, y a pesar de que hay muchísimas investigaciones sobre las iglesias privadas, es un fenómeno como que se piensa, normalmente la historiografía se deja en el ámbito de lo prerrománico, y es como que a partir del románico todo empieza a ser parte de los obispados. Y sin embargo vemos que a pesar de las pretensiones que había, luego la realidad sobre el terreno es otra. Es que si solo leemos la mitad de la historia y vemos lo que quieren los obispados, por supuesto que parece que todo es suyo. Hay que comprobar si efectivamente en el terreno era suyo. Y lo que he podido comprobar, analizando toda esa documentación con lupa, es que en el territorio lo que pasaba en el día a día era que las iglesias eran propiedad de las familias nobiliarias locales. Y aquí entra la idea también de las mujeres y de que la autoría de estos mensajes que encontramos en las iglesias no es una autoría que viene de ninguna fuente religiosa. Además, la iconografía lo desmiente completamente, ¿no? Realmente está viniendo de las personas que han pagado por hacer ese templo, que han pagado por hacer esa iglesia, porque es suya. Eso nos pasa en nuestro día a día, cuando contratamos los servicios de un taller de albañilería o de carpintería o de lo que sea para que nos haga una reforma en nuestra casa, les decimos lo que queremos que hagan. No les dejamos que se pongan creativos y que hagan lo que quieran, sino que esta es mi casa. De hecho, en la documentación a veces a las iglesias privadas les llaman casa. Era su casa. Y les dan indicaciones de aquí ponme esto, aquí ponme lo otro, y quiero que me representes aquí de esta manera, o este es el mensaje que quiero dar con este edificio, ¿no? Y tenemos que entender en ese sentido que las personas que estaban dando esas órdenes en el fondo son las personas artistas, lo que hoy en día consideraríamos la persona artista, la que tiene la idea y la que manda a ejecutarla. Porque las personas que ejecutaban en el medievo eran currelas que al final obedecían las órdenes de quien le pagaba, ¿no? Y así nos lo deja claro, por ejemplo, Alfonso X el Sabio en la General Historia, un libro del siglo XIII, en el que habla de cómo el autor de los libros y los palacios es la persona que manda a hacer. Dice, el rey hace un libro no porque lo haga él, sino porque manda a hacerlo y da todo aquello, me sé esta cita de memoria, y da todo aquello que sea necesario para que se haga como él quiere. Y lo mismo pasa con los palacios, nos dice. Entonces, la autoría es de la persona que paga, porque es la que está tomando todas las decisiones con respecto a ello. Así que tenemos que diferenciar entre esa autoría intelectual, que es la persona que paga, y la autoría material, que es el taller de cantería o de pintura, que está trabajando ahí a pie de obra, ¿no? Entonces, en la Edad Media, de forma general, el artista o responsable final de la obra era el donante.
El que tenía los posibles pagaba el edificio y mandaba a ejecutar todo ello. Y el donante no solamente ponía el dinero, sino que ideaba la obra, dirigía el proyecto y estaba al cargo de todo el mensaje. Y en este caso, resulta que aquí es donde entran con fuerza las mujeres, eran las grandes donantes en la Edad Media. Por lo que podemos y debemos integrarlas dentro de la categoría de artistas. Y esto no es una idea propia, sino que efectivamente hay varios estudios que tratan la autoría en la Edad Media en la que plantean este tipo de ideas, de que realmente la persona que está pensando todo eso, lo que hoy en día consideramos que es la persona artista, es la persona donante, ¿no? Y aquí tenemos el caso clásico de Sant Pere del Burgal y la condesa Llucia de Pallars, que os sonará igual de Cataluña, porque es una obra como muy mítica, donde aparece representada efectivamente aquí la donante, la que paga se ha querido representar en la obra que ella está financiando y ella ha elegido ese mensaje, ¿no? Y parece ser como que en el románico este era como el caso clásico de mujer que aparecía allí que había sido donante y parecía que no había nada más. Pero es que tenemos un montón de mujeres representadas también en nuestro románico, como os decía. Esta, por ejemplo, es de la ermita de Nuestra Señora del Campo, en las afueras de Maestu. Una señora representada a los canecillos con esa toca que decíamos y que nos está indicando también una marca de propiedad. Estos rostros están diciendo, somos las personas donantes, somos las personas que hemos hecho este edificio y por lo tanto nos queremos representar aquí, queremos salir en la foto. Por eso sabemos también por el tipo de iconografía que tienen y en ocasiones, aunque menos, porque no tenemos toda la documentación que nos gustaría, por los textos, que la mayoría de iglesias románicas vascas son iglesias privadas, a excepción de esas dos que os he dicho, Armentia y Estíbaliz, que son casos especiales. Pero el resto podemos englobarlas dentro de esa categoría de iglesias privadas. Normalmente privadas porque ha habido una familia nobiliaria que las ha creado. En ocasiones también en la documentación, como en un caso que encontré en Salinas de Añana, aparece el concejo o el pueblo que también pues, recaudan fondos y crean una iglesia. Pero de esas sospecho que no nos ha llegado ninguna. Probablemente serían pues, muchas de esas ermitas que en el siglo XIX nadie les da mucha importancia y acabaron derribándolas, tirándolas o se cayeron simplemente por desidia, ¿no? Pero las que nos han llegado hoy en día como templos parroquiales, la mayor parte de ellas originariamente eran iglesias privadas de la nobleza. Y es que además, en la documentación que tenemos, las damas aparecen como las principales gestoras de los templos. Son ellas, cada vez que se hace una acción en una iglesia, por ejemplo, una donación de ciertas rentas a un monasterio para pedir por la salvación de tu alma o para cualquier otra cosa que se quisiera hacer, porque eran bienes que se compraban, se vendían, se enajenaban, podía destinarse parte de las rentas a donarlas a X cometido, a otra iglesia, eran un bien más de los muchos que tenían, ¿no? Pues normalmente aparecen ellas gestionando este tipo de cuestiones. Aparecen en soledad mucho más frecuentemente que los hombres solos. Normalmente lo más habitual es que aparezcan en pareja, porque normalmente en la Edad Media actuaban como matrimonio. Pero claro, ¿quién tomaba la decisión de ese matrimonio? Luego ya veremos lo que hacían los hombres en la Edad Media. Lo más probable es que fuera ella, porque ese tipo de acciones le correspondía por rol de género y clase social. Era lo que se esperaba que tenían que hacer las mujeres, encargarse del tema de las iglesias. La iconografía, por lo tanto, que encontramos en las iglesias privadas románicas está siempre en línea con esa mentalidad nobiliaria y las damas serían las grandes matronas y responsables de la ejecución de los templos románicos vascos. Y aquí entroncamos con el término matronazgo, que es una palabra contemporánea, se inventó hace como 3 o 4 décadas, porque ya hubo investigadoras que se dieron cuenta de que había muchísimas mujeres que estaban haciendo este tipo de cosas. Es decir, que estaban creando obras de arte, mandaban a hacer cuadros, mandaban a hacer obras suntuarias, ¿no? O bueno, obras de orfebrería, mandaban a hacer edificios, palacios, conventos, iglesias, hospitales, puentes, y normalmente eran mujeres las que hacían esa función. Insisto, también nos encontramos hombres, pero lo mismo que hay mujeres que participan en la guerra, aunque no se las mencione, consideramos que eso es un rol de género principalmente masculino. Pues esto es un rol de género principalmente femenino, a pesar de que también hay algunos hombres que pueden participar de ello, ¿no? Y se creó precisamente un término específico porque se dieron cuenta de que las mujeres cuando hacían esto, lo hacían por motivos muy diferentes a los hombres. Obedece a un rol de género y de clase social, asociado sobre todo a las damas de la nobleza y a las reinas. ¿Por qué? Porque para hacer todo esto primero hacía falta dinero. Lógico. Un edificio de estas características no se financia solo. Tenías que ser una mujer poderosa que tenía dinero para poder financiar todo eso. Y rol de género porque ya vamos a ver que a ella les correspondían ciertas tareas dentro de la gestión del linaje, entre ellas la creación de la iglesia familiar, y los hombres tenían otras. Además, las damas tenían unos conocimientos específicos que las capacitaban para realizar estas obras de arte.
Tenían educación artística, bordaban, cantaban, improvisaban versos, tenían educación administrativa para manejar el dinero, eran señoras feudales, administraban negocios, rentas, señoríos, tenían una educación religiosa. A las mujeres siempre se las ha educado mucho más en religión que a los hombres, esto tradicionalmente ha sido así y en la Edad Media también, y ellas eran transmisoras de la fe. Ya hemos dicho que no sabemos muy bien qué creía esta gente o qué se podía decir en las iglesias. Lo que sí sabemos por la documentación es que normalmente son las madres las que transmitían ese tipo de cosas a sus criaturas. O sea, que la religión era algo que les correspondía a las mujeres, más que a los hombres en esta época. También, por ejemplo, en la documentación me he encontrado que eran propietarias de libros de contenido religioso. Ellas poseían las reliquias de los templos e incluso me he encontrado alguna en Álava que poseía libros de liturgia. O sea, ellas se encargaban del tema religioso, ¿no? Lo sabemos por la documentación. Y estas labores de matronazgo, sobre todo, a mí me parece muy interesante, y lo más interesante de todo de la idea del matronazgo, es que sobre todo hacían este tipo de obras para obtener poder político. Claro, estamos en una época en la que también, por supuesto, había un patriarcado. Aunque lo tuvieran un poquito mejor que las mujeres de otras épocas, no dejaba de ser un patriarcado y no dejaban de tener vetada gran parte de las actividades destinadas a los hombres. No podían participar en política al mismo nivel que ellos, ¿no? O no se esperaba que lo hicieran. Las reinas, desde luego, sí, pero con unas funciones un poco características. Entonces, una de las maneras que encontraban para poder participar en política y poder engrandecer su linaje y poder hacer estrategias de linaje a largo plazo, incluso que ocuparan varias generaciones, era crear este tipo de edificios. Y vamos a ver algún ejemplo, porque sé que esta idea es rara de cómo hacer política a través de iglesias, pero vamos a ver algún ejemplo que yo creo que lo va a dejar muy claro. De momento vamos a ver cómo se traslada esa idea visual del matronazgo a las iglesias. Como os decía, los rostros son importantísimos. Este me gusta especialmente, es la iglesia de Otazu. Y aquí tenemos al noble en un lado, a este lado aparece, y al otro lado tenemos a la dama, que también se dice que en el románico y en la Edad Media nunca se representaba a la gente sonriendo y feliz. Pues ahí tenemos una dama que nos sonríe, que me parece maravillosa. Y ahí están representando esa idea de matrimonio, de linaje, de pareja nobiliaria, de clase social y además de donantes. Este templo es nuestro. Y se ponen en la puerta para que al pasar directamente veas sus rostros. Ya te están como dando la bienvenida. O sea, están en un sitio preeminente. Este es otro caso que me gusta muchísimo, la iglesia de Miñano Menor. Aquí hay muchísimas representaciones de rostros de damas. Este ventanal me vuelve loca porque aquí tenemos una mujer joven representada y aquí tenemos una mujer más mayor. Quizá madre e hija. Normalmente, no lo sabemos, no sabemos quiénes son, pero normalmente suelen aparecer en este tipo de iglesias núcleos familiares. Aparecen el matrimonio, pero luego aparecen igual algunos hijos, hijas. Se representa la familia, la idea de linaje, ¿no? Y en este caso, en Miñano Menor, prácticamente las mujeres que hay fuera son estas y en el interior creo que no hay ningún hombre. O sea, es una iglesia que aquí sí que nos dice visualmente que es una obra exclusivamente femenina. Y otro caso que me encanta es el de la iglesia de Tuesta. Esta señora, es que soy muy fan. Fijaos qué pedazo de portada matrocinó, porque probablemente la pagó ella. ¿Y dónde se colocó? Ella está aquí, en el medio, para que cuando pases por debajo te encuentres directamente con el rostro de ella y encima está rodeada de ángeles. O sea, mayor acto de propaganda que este. Está como vigilando diciendo, esto es mío y además yo estoy aquí estupenda, rodeada de ángeles. Y recordad esa imagen que os he enseñado, ¿no? de una pareja nobiliaria que se está gustando mucho, ¿no? Es en esta iglesia, en esta misma portada. O sea, que probablemente esta mujer es la que mandó a hacer esa imagen, que hoy en día consideraríamos pues, de contenido sexual. ¿Y por qué hacían esto? Decíamos, ¿cuáles son los objetivos del matronazgo? Decía que todo es una cuestión de política, una cuestión de poder. Y las creaciones artísticas servían para hacer regalos de mediación. Sobre todo a las mujeres les correspondía la labor de ser mediadoras dentro de la sociedad. Era una sociedad muy violenta, los hombres prácticamente de esta clase social se dedicaban a la guerra y a las mujeres les correspondía pacificar un poco. La propia idea de matrimonio ya invitaba a esa pacificación, porque ellas, los matrimonios eran de conveniencia, entonces no los decidían las personas contrayentes, lo decidían las familias. Y las familias buscaban una alianza entre ellas. Así que la mujer que se iba a casar con el noble de otra familia, su labor, ella ya sabía que era diplomática, que tenía que servir de eje entre su familia de origen y la familia de su esposo, para evitar conflictos, para evitar tensiones y para facilitar el diálogo entre ambas familias. Luego se podía llevar mejor o peor con su esposo, que eso siempre ha pasado, pero aún así su labor, en teoría, era esa,
servir de diplomática. También a través de ese tipo de obras y a través de las iglesias nos encontramos la promoción social de una familia. Mujeres que están trazando estrategias para que su linaje vaya ascendiendo socialmente a lo largo de los siglos y efectivamente lo van a conseguir. Vamos a ver un caso muy claro. Estrategias políticas de todo tipo, propaganda del linaje. No hace más que representarse a sí mismos y a sí mismas, pero no su biografía, sino lo que se supone que les da prestigio, lo que se supone que les da poder en su sociedad y lo que se supone que les hace quedar bien. Eso es pura propaganda. Querían mostrarse como una élite frente al resto de la sociedad. Y luego, beneficios en el más allá, que esto también vamos a ver que es una idea que entronca muy bien con las mujeres. Por lo tanto, el matronazgo está asociado a los roles de género y clase social de las damas y se rige por un valor muy concreto que se regía en ellas, que es el valor de la honra. Normalmente, cuando nos hablan de la honra, pensamos en que la honra es que las mujeres no pierdan la virginidad antes de tiempo o no se queden embarazadas de quien no deben, sino de su legítimo marido. Bueno, en este caso lo de la virginidad no, pero lo de que no se queden embarazadas de otra persona que no sea su legítimo marido, eso sí que es cierto y es aplicable a este tipo de damas, ¿no? Siempre y cuando no se quedasen embarazadas de otra persona, la cosa se quedaba un poco ahí, ¿no? Esto se va endureciendo a lo largo de los siglos, pero estamos en el románico donde todavía había muchísima libertad en este sentido. Pero la honra nos habla de muchísimas más cosas que hacían estas mujeres y que era el valor que ellas implementaban en su vida. Por lo tanto, estamos hablando de un tipo de moral aristocrática, un tipo de moral que le pertenece a la nobleza y que no tiene absolutamente nada que ver con la moral cristiana rigorista que estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿no? Con esa idea del tabú sexual, con esa idea del control moral, de portarse bien, de los pecados capitales. Bueno, los pecados capitales se inventan incluso más tarde que el románico. Es decir, todo eso no estaba rigiendo para esta clase social. Tenían otros valores distintos. Toda su moral gira en torno a la legitimidad y grandeza del linaje. Es básicamente el motor que impulsa tanto a hombres como a mujeres de esta clase social. Para los hombres se esperaba el valor de la probitas, que significa proeza, de hacer grandes proezas, sobre todo proezas de dos tipos, proezas bélicas y proezas sexuales. Tener muchos hijos, mucha descendencia y luego pues, participar en muchas batallas y salir de ellas pues, airoso, a poder ser, ¿no? Aunque muchos volvían muertos. Y tratar de emular las gestas que se contaban que habían tenido los orígenes del linaje, ¿no? Esos miembros fundadores del linaje que siempre los adornan de todo tipo de virtudes, de todo tipo de gestas que han hecho en la guerra y que se supone que tienen que replicar para el buen nombre del linaje. Y porque trae beneficios, eso a todo el colectivo. Y para las mujeres estaba el valor de la honra, que era defender el linaje, defender su buen nombre en todos los sentidos, no solamente en el hecho de traer descendencia legítima, que era importantísimo para ellas dentro de este marco, ¿no? Sino que efectivamente tenían que hacer mucha propaganda de linaje, estrategias políticas y tenían que velar porque todo funcionase y porque el nombre de la familia fuese intachable. Y eso se podía hacer muy bien a partir de la propaganda que hacían en las iglesias. Y aparte, esa honra, por supuesto, también implicaba la reproducción. Ya veis que aquí hay un valor fundamental, que es el de reproducirse. Eso lo vamos a ver y vamos a entender el por qué hay tantas imágenes de contenido sexual en las iglesias románicas. Venían de esta clase social y la intención era esa, precisamente, ¿no? El perpetuar el linaje. Pero vamos a ver algunos casos interesantes. Tenemos, por ejemplo, el caso del matronazgo de las mujeres de la Casa Haro, que este es el caso que más he podido analizar porque las mujeres de la Casa Haro estaban en la primera liga de las damas del País Vasco, ¿no? Entonces, ellas han generado muchísima más documentación que otras damas de las que solamente pues, me sé el nombre o sé que aparecen en una iglesia pero no sé quiénes son y tengo información más dispersa. A ellas las he seguido durante varias generaciones, desde el siglo XI hasta inicios del XII. Y luego tengo noticias de alguna un poco más allá en el siglo XIII, XIV, que también hace alguna obra de matronazgo, ¿no? Las he seguido, he visto las acciones que la documentación original aparecían en relación con las iglesias y he encontrado un patrón. Estas mujeres siempre obedecían a las políticas religiosas de las dinastías reales a las que rinden vasallaje. ¿Cambian de vasallaje, de repente ya no le rinde pleitesía a una monarquía sino a otra? Van a cambiar completamente lo que estaban haciendo en sus iglesias privadas y van a hacer aquello en la misma línea del rey o la reina de las que son vasallas. Es decir, replicaban las estrategias de otras mujeres más poderosas. Otra cosa que les encontré es que buscan establecer panteones familiares, que esto es muy importante porque es el lugar de representación del linaje, donde tienes a todos tus ancestros, todos tus difuntos y donde puedes desplegar todo el aparato propagandístico, los tenían en centros de poder promocionados por la realeza. Estas mujeres no se enterraban en el territorio. Estas se enterraban en San Millán de la Cogolla, donde iniciaron un panteón,
dejó de estar de moda San Millán de la Cogolla porque la realeza dejó de favorecer ese monasterio y empezaron y fundaron un panteón familiar en Santa María la Real de Nájera. El Panteón de los Haro todavía existe, está allí en una esquina en el claustro de los Caballeros de Santa María la Real de Nájera. Lo fundaron a principios del siglo XII. Y otra cosa, crean y donan iglesias específicamente para expandir las políticas religiosas implantadas por las monarquías de las que son vasallas. Ellas, normalmente en el territorio, lo que hacen no es crear iglesias para sí mismas, para su linaje, para enterrarse allí. Ellas están aspirando a tener una relación mucho más directa con la monarquía. Están mirando hacia arriba y apuntan hacia lo alto para conseguir ascender en la escala social y mostrarse siempre cerca de la realeza, ¿no? Entonces, lo que van a hacer va a ser, vale, pues que de repente tenemos que implantar la orden cluniacense en el territorio porque mi rey y mi reina lo están haciendo en los suyos. Pues lo hacemos. Y así nació el santuario de Estíbaliz, con esa promoción de las mujeres de la Casa Haro, que en el fondo su interés, a ellas la orden de Cluny, ni fu ni fa, porque habían cambiado de orden varias veces según iban los vientos políticos, ellas lo que querían era satisfacer al rey y la reina de las que eran vasallas para poder ascender en esa escala social. Y así Toda López, que es la mujer que inaugura el románico en nuestro territorio, lo inaugura creando precisamente el santuario de Estíbaliz a principios del siglo XII. En 1107, además, encontramos también una donación que ella hace post-mortem de una iglesia que tiene por Vizcaya al monasterio de San Salvador de Oña, que también era cluniacense, sin ningún pretexto. Nos encontramos también como que de repente todas las donaciones de esta familia, a raíz de esta mujer, empiezan a derivarse hacia Cluny. En 1121, Toda López y su hija María López realizan una donación conjunta para iluminar un altar en la iglesia de Santa María la Real de Nájera. ¿Qué significa esto? Para crear ese panteón familiar donde se enterrarían ellas y después de ellas todo el resto de la familia Haro, ¿no? ¿Por qué? Porque era un monasterio que estaba favoreciendo la realeza en ese momento. Y este giro cluniacense se explica por ese vasallaje, sobre todo a Constanza de Borgoña y Alfonso VI. Constanza de Borgoña era una de las esposas francesas, tuvo dos, porque se fueron muriendo, de Alfonso VI. Y Constanza de Borgoña era la sobrina del abad de Cluny. Es decir, ¿cómo no va Constanza de Borgoña a implantar la orden cluniacense en los territorios en los que está gobernando junto a su esposo Alfonso VI, en León? Todo el norte peninsular en esta época se está llenando de monasterios cluniacenses por acción de este matrimonio real, sobre todo por acción obviamente, de Constanza de Borgoña, que es la que tiene interés en propagar el poder de su tío en el territorio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacen las damas Haro? ¿Qué hace Toda López? Yo, en mi territorio, donde yo gobierno, hago lo mismo. Voy a crear un monasterio cluniacense. De hecho, no solamente creó el monasterio, sino también creó una villa, Villafranca de Estíbaliz, la primera villa que se funda en todo el País Vasco. Aparece en la documentación como Villam Francorum de Estíbaliz, villa de francos o de franceses. Todo habla un poco de lo mismo, ¿no? De ese afrancesamiento que hay en esa época del norte peninsular precisamente por la presencia de esta reina. Fue fundado por Lope González, que era su esposo, y por Toda López en conjunto, ¿no? Sabemos que, no sabemos la fecha exacta porque se ha perdido el fuero de población, pero tuvo que fundarse, mejor dicho, entre 1093 y 1106. Es la horquilla a la que he podido llegar, no voy a entrar al por qué he llegado a esta horquilla, pero bueno, entre esos años ya se fundó esa primera villa. Y sabemos que incluso tuvo día de mercado porque en 1177 se menciona un arbitraje entre Alfonso VIII y Sancho VI el Sabio, en el que disputan, entre otras muchísimas cosas, por un mercado en Estíbaliz. Fue una villa próspera, muy próspera, la primera que hubo antes que Vitoria incluso, ¿no? Y hacia finales del siglo XIII ya sabemos que el lugar está entrando en decadencia porque en 1191 encontramos un documento de los monjes de Santa María la Real de Nájera que se están quejando amargamente de que la población de Villafranca se estaba trasladando poco a poco hacia la recién creada Villa de Vitoria. Es decir, por motivos políticos complejísimos en los que no voy a entrar ahora porque no salimos de ahí, Vitoria acabó haciendo colapsar tanto Villafranca como el proyecto del santuario de Estíbaliz. Claro, y aquí, incluso en la iconografía que eligieron estas mujeres, Toda López y luego su hija María López, que fue la que continuó con este proyecto constructivo que inaugura su madre, no es baladí. Nos encontramos sobre todo con iconografía que es vegetal, ¿no? Que puede parecer no decir nada, pero los modelos de toda esta iconografía están en la misma Borgoña francesa, donde estaba la casa madre de Cluny, San Pedro de Cluny. Es decir, el intento de estas mujeres fue crear una especie de Cluny en miniatura en mitad de la llanada alavesa, en el corazón de sus territorios, donde ellas gobernaban. Así, lo mismo que en Cluny
tenemos el monasterio de San Pedro y al lado una potente villa con mercado, una villa comercial que también está animando la entrada y el flujo de dinero hacia el monasterio, nos encontramos con que ellas quisieron replicar exactamente lo mismo. Crear una villa, que era una idea muy novedosa en ese entonces, porque nadie en el País Vasco había creado ninguna, y al lado ese intento de monasterio, que no llegó a tal al final, pero ese intento de monasterio con la misma iconografía que nos encontramos por la zona de la Borgoña, y sabemos que incluso, por la calidad que tiene, llegaron a traer talleres directamente de allí para que participasen en esta construcción. O sea, que se tomaron muchísimas molestias para hacer algo que realmente agradase y estuviese en la misma línea de Constanza de Borgoña, sobre todo Alfonso VI, ¿no? Y finalmente, pues el proyecto llega a su fin con el testamento de María López en 1138. En esa época, bueno, es el testamento de la hija de Toa López, que fallece además sin descendencia, lo cual motiva también que una de las posibles causas de por qué entra en decadencia este espacio es porque quizá no había una línea femenina que pudiera continuar con este proyecto, porque sabemos que los hombres de la Casa Haro se dedicaban a la guerra, se dedicaban a hacer tenencias, y sabemos que las mujeres se dedicaban a gestionar las iglesias y se dedicaban a hacer este tipo de estrategias religiosas. Todo confluyendo para la misma idea, la promoción de la familia y la promoción del linaje. Y cuando muere, ella dona, que había sido la idea desde el inicio, a Santa María la Real de Nájera, un montón de propiedades que tiene, y la iglesia de Estíbaliz, para que se forme un monasterio dependiente del que está promocionando la realeza, dependiente de ese, en su territorio. Y a San Pedro de Cluny, directamente a la zona de la Borgoña francesa, le da aquella villa franca de Estíbaliz, le da la villa. No significa que de repente vengan aquí monjes a instalarse en el territorio, significa que todo ese dinero que están gestionando va a ir o bien a Santa María la Real de Nájera o bien a Cluny. Aquí lo que importaba era el dinero, los edificios no les importaban porque al final era una molestia y una carga. Lo importante de todo esto son las rentas que se generan, todo ese dinero, ese flujo de dinero que va a ir para un sitio o para otro. Por lo tanto, la Llanada Alavesa iba a ser una pequeña Borgoña en miniatura, porque además María López lo que hace es donarle un montón de propiedades agrícolas todo alrededor de ese monasterio. Exactamente el mismo modelo que Cluny. Un montón de propiedades agrícolas, trabajadas por gentes del común que están a las órdenes de los monjes, donde ellos también tienen una villa y gestionan una villa. Pero como digo, fue un proyecto que fracasó por la circunstancia política del siglo XII, que es muy, muy complejo. Pero bueno, nos encontramos también con que hay muchísimas copias de Estíbaliz por todo el territorio. Y estas copias de Estíbaliz, en las que se imita la iconografía, se imita ese tipo de elementos vegetales que hemos visto. En su día pues elaboré este mapa, ¿no? Porque andaba muy mosca, decir, ¿dónde están las copias de Estíbaliz? ¿Por qué hay esas copias? ¿Por qué se imita tanto? Y resulta que al arrojarla sobre un mapa me dio información buenísima para entender el poder que habían tenido estas mujeres y cómo todo esto en el fondo no era más que una estrategia política. Y es que por aquí anda Estíbaliz, por aquí, por el medio, y en la zona de la Llanada dices, bueno, como es obvio, vale, pues hay muchas copias de Estíbaliz, perfecto. Luego, la zona de Vizcaya. Las mujeres de la Casa Haro, yo las había estado siguiendo unas cuantas generaciones, sabía que tenían muchísimas iglesias por Vizcaya y que tenían también poder en ese territorio. Entonces dices, bueno, pues no deja de ser de estar en casa. Había una parte que no me explicaba del todo, que es la zona de Treviño. En la zona de Treviño muchísimas copias de Estíbaliz, muchísimas. Había como 3 grandes focos que podía explicar por la presencia de las Haro, y el de Treviño me dio la clave porque justamente ha sobrevivido hasta el día de hoy este documento, que es de Ángela Muñoz. Ella es suegra de María López, de la hija, de ese tándem de madre e hija que hicieron el proyecto de Estíbaliz. Nos dice además en este documento de donación perfectamente que ella es la suegra y nos está hablando, además, por ella sé que no tuvieron descendencia su hijo y María López, ¿no? Nos da un montón de detalles. Y ella, por ejemplo, es la única mujer, aparte de las Haro, que en esta época, en ese territorio, está haciendo una donación también a Santa María la Real de Nájera, a la orden cluniacense. Entonces, claro, aquí el vínculo es claro, ¿no? Ella, entre otras cosas, dona a la iglesia de San Martín de Pangua, su heredad en San Vicentejo y una serna en Burgueta. He visitado esos 3 lugares y en los 3 lugares, efectivamente, hay copias de Estíbaliz. Entre ellas, otra de las joyas del románico vasco y del románico alavés y treviñés, que es la iglesia de San Vicentejo, que nadie se explicaba qué hacía ahí, pero había un documento que claramente decía que había una mujer que había donado algo ahí. No nos habla de una iglesia, pero algo ha donado ahí. Y qué curiosidad, ¿no? Que hoy en día la portada está destrozada, pero en una fotografía antigua en la que aparece Baraíbar se ve que pues, tiene la misma decoración en las columnas que tenía el santuario de Estíbaliz. Es decir, se trata de una copia más muy elaborada, muy rica, de lo que era el santuario de Estíbaliz. Y esto nos está hablando de redes clientelares.
de cómo las mujeres que están en la cúspide del poder de su sociedad tienen a otras damas por debajo de ellas que siguen sus órdenes. Y que si lo mismo que ellas estaban siguiendo las órdenes de las reinas, tienen a su servicio a un montón de damas menores que van a seguir las suyas. Entonces, cuando vemos copias de Estíbaliz, no es que les haya parecido muy bonita la decoración y decidan replicarla. Es que realmente hay una red política detrás de todo ello regida por mujeres. Y esto me pareció una bomba. Cuando lo descubrí dije, el auténtico poder femenino medieval, aunque no nos lo habían dicho y por más insospechado que parezca, se desarrolla a través de la creación de iglesias románicas. Y encontramos también pues, otras mujeres que a su vez participan en política de alguna manera, ¿no? Tenemos a la dama de Oquina, la iglesia de Oquina aparece esa mujer al lado de la heráldica de Alfonso VIII, y luego aquí la tiene, el castillito, que está muy pequeñito, y luego probablemente su esposa Leonor de Plantagenet, en una época en la que empieza poco a poco a inventarse la heráldica, ya hacia finales del siglo XII y principios del XIII. Y esta mujer resulta que tengo una mujer que se llama Sancha Pedriz de Zúñiga, que la tengo localizada en un par de iglesias porque hay un documento de donación suyo que coincide con esta época, porque esta portada la puedo datar gracias a la heráldica que aparece, y que podría ser esta mujer que sea representada a sí misma. Pero ya veis cómo se representan con la heráldica de los reyes y reinas de las que son vasallas. O este otro caso que me parece, este es brutal, el de Mijancas. En Mijancas solamente nos ha quedado este capitel que está completamente descontextualizado, pero es que hay una mujer pariendo al lado de la heráldica de Alfonso VIII, pariendo. O sea, es decir, para las mujeres aquí nos está diciendo, y así era efectivamente en su sociedad y dentro de su cosmos, de los linajes, parir era un acto político. Eso lo vemos claro en las reinas. Pero es que también estas mujeres parían haciendo ese acto político de traer descendencia para el linaje y sobre todo herederos y herederas que van a continuar con toda esa política de la estirpe, ¿no? Y claro, ahí está precisamente la heráldica. O sea que esta no sabemos quién es, pero bueno, ahí está esa otra mujer. Y si hablamos de iglesias privadas y de dónde encontrar mujeres y de cuáles son esos valores nobiliarios que se esconden detrás de ello, tenemos que hablar indudablemente de Alaiza como el prototipo de iglesia privada por antonomasia, ya la mencioné al principio, ¿no? Aquí veis todas estas escenas donde aparecen damas y nobles y que nos están hablando precisamente de todo eso, ¿no? Si nos fijamos en lo que están haciendo los hombres, en los roles de género nobiliarios masculinos, vamos a ver el valor de la probitas, la proeza. Todos están participando en la guerra. Primero en el asedio al castillo, donde vemos representados pues, alguna serie de soldados tocando los cuernos de guerra, con lanzas, con escudos, con ballestas. Vemos un rey a caballo, siempre la idea del vasallaje que está muy presente en estos linajes, y la idea de la obediencia y la fidelidad a una persona superior, con más caballeros. Vemos incluso también miembros menores del linaje que no tienen tanto dinero para costearse el armamento y por lo tanto pues, van a pie, y ahí están pues, con armas como las hachas, como las mazas, otro tipo de escudos, van más desprotegidos, ¿no? Y luego tenemos los roles de género femeninos, que lo de los caballeros que estaban participando en la guerra en Alaiza todo el mundo lo teníamos muy claro. Lo que no estaba tan claro es qué estaban haciendo las mujeres. Y eso es algo que he estado detrás durante muchos años para tratar de averiguar las escenas donde aparecen mujeres, qué es lo que están haciendo realmente. Y efectivamente yo creo que están implementando esos valores de la honra a través de dos cosas: dar la vida, gestionar la muerte. Porque eso también es defender el buen nombre del linaje. Dar la vida, aquí tenemos a una mujer que está pariendo, ¿no? Bueno, que esta ha sido la pobre identificada con todo tipo de cosas menos una mujer pariendo. Pero ahí pues tiene la toca, aquí hay un bebé que está saliendo entre sus piernas, tiene una vacinilla de latón que normalmente se solía colocar debajo de las mujeres que parían para recoger pues, todos los líquidos que iban saliendo, y está con las piernas abiertas, ¿no? Hay directamente una escena de parto, ahí representada en las pinturas de Alaiza. Y esto entronca un poco también con otro tipo de imágenes que nos encontramos en el románico, en las que la sexualidad de las damas es manifiesta y evidente. Soy muy fan de esta señora, me encanta. Esta está en Añua. Está en un canecillo, al lado está el canecillo del exhibicionista masculino, los dos con unos genitales gigantes, desbordantes, que no les caben, ya veis, casi ni entre las piernas, y me parece estupendo porque ella está completamente bien vestida, con su traje de dama, que la identifica como una señora respetable, nos dice que está casada porque lleva la toca, está ella estupendísima de la muerte, pero está levantándose las faldas y enseñando los genitales. Y esto lo pone en una iglesia privada. Es decir, esto era motivo de orgullo en la época.
Ya os he dicho que estas mujeres también, para ellas parir era un acto político y tenía el mismo valor que para los hombres ir a la guerra, porque ambos se jugaban la vida por el linaje. Los partos eran peligrosísimos. Entonces, el hecho de que muchísimas morían, además entre horribles sufrimientos. Entonces, el hecho de mostrar los genitales era algo completamente común, porque además estas mujeres tenían, a diferencia de los clérigos, tenían la obligación de tener sexo, la obligación moral, porque ¿cómo iban a tener sino descendencia para el linaje? Entonces era algo que se les presuponía que tenían que hacer ya desde primera noche de bodas, practicar sexo como locas para quedarse embarazadas todas las veces posibles. Para ellas, enseñar los genitales era la cosa más natural del mundo, ¿no? Hasta tal punto que, por ejemplo, en Armentia, que he dicho que era un proyecto episcopal, pero la parte del ábside se ve que está montado sobre una iglesia privada anterior, en esa zona de la iglesia privada nos aparece, por ejemplo, una mujer mostrando los pechos, está vuelta, nos muestra la vulva, el ano, y aquí hay una vulva, que esta la descubrió Gorka López de Muné, que fue el primero que se fijó en esto y decir, ¿estoy loco? ¿Qué estoy viendo? Efectivamente, es una vulva de un tamaño considerable, representada con todo lujo de detalles, los labios interiores, exteriores. O sea, hay un tratamiento anatómico que es bastante exacto y que está muy bien pensado, ¿no? Y eso está en el ábside de la iglesia. Y enfrente de ese capitel tenemos otro donde se muestra a un hombre tirándose de las barbas, que también es una muestra de virilidad dentro del románico, con hojas que también aluden a la fertilidad. Hay una mujer aquí con los pechos hinchados que se toca el vientre, y aquí hay otra que ya la pobre tiene un bombo, está embarazadísima. Es decir, aquí tenemos una clase de educación sexual de la Edad Media. Nos está explicando perfectamente cómo es el cuerpo de una mujer, lo muestran sin ningún tipo de pudor y dicen, y el objetivo es la fertilidad, es que se produzca el embarazo, porque dentro de la mentalidad nobiliaria era importantísima la descendencia. O tenemos escenas de coitos. Están en Santa María de Tobera, ¿no? Vemos aquí una pareja que me hace mucha gracia, porque es que lleva los calcetines puestos. No se ha quitado ni las botas. Por lo demás, veis que están destrozados. Esto es la iconoclasia, precisamente de principios del siglo XX. Esto no lo rompieron en su época, lo rompimos hace poco, porque nos parecía intolerable que se representasen escenas de sexo tan explícito en las iglesias. Pero ya veis que entroncaba realmente con la idea de matrimonio, con la idea del linaje, con la idea de la descendencia y con la idea de la honra. Esto era defender el linaje también. Y tenemos escenas de parto, no solamente la que hemos visto en Alaiza. Tenemos un parto en Oreitia y otro en Gojain. El de Gojain no se ve porque está comido por la maleza, esta es una foto antigua, donde se ve una mujer que está pariendo y ya empieza a asomar por ahí algo, ¿no? La cabeza de la criatura. Y el de Oreitia lo he interpretado como un parto, ya ves, es un canecillo que si lo miras desde abajo, pues aquí se ven las nalgas, aquí está el ano, aquí tenemos la vulva y estas son las piernas. Lo he interpretado como parto por dos motivos. Tiene las piernas flexionadas, que era la manera más habitual de parir en la Edad Media, aprovechando la fuerza de la gravedad, y por otro lado tiene la vulva bastante abierta, como que está abriendo algo paso, y tiene el vientre prominente. Posiblemente nos esté mostrando un parto, pero desde abajo, para que se vea bien todos los detalles, ¿no? Que se vea cómo funcionaba y hoy en día que ocultamos estas cosas, aquí nos las están mostrando de manera más que evidente. Y también había una serie de rituales femeninos en torno a los nacimientos. Vemos en las pinturas de Alaiza cómo hay una procesión de mujeres que se dirigen a una casa. Aquí tenemos a la partera. Sabemos que es la partera porque lleva el cuchillo. No se ve muy bien en la imagen, pero lleva un cuchillo en la mano, que es el instrumento que tenía que tener toda partera para desempeñar su oficio, ¿no? Los partos se desarrollaban en casa y tras ellos llegaba el difícil posparto. Y había una tradición en torno a ello en el que las mujeres acudían en procesión llevando una serie de alimentos para la mujer que acaba de parir. Sobre todo aves, suelen llevar gallinas, pollos, gallos, vino, una serie de recipientes que luego se quedaban ahí en el hogar, ¿no? Les daban a ajuar. Y esto es algo que había encontrado en la documentación, había aparecido representada en la documentación, y es la única imagen que sé que disponemos en toda Europa de este ritual. Las imágenes que tenemos en Alaiza, ¿no? Pero sabemos que se desempeñaba. Es la única muestra visual, que me parece importantísimo reseñar esto, en toda Europa, de cómo efectivamente se producían ese tipo de rituales. Y luego ya, para ir terminando, la vinculación de las mujeres con el mundo funerario, que también era defender la honra del linaje. Ellas dirigían los funerales de los difuntos. Ya sabéis, muchas mujeres que estáis aquí, que sobre todo sobre las mujeres ha recaído el peso de gestionar los difuntos, de prepararlos, de hacer los rituales, los rezos, etc. Ellas
recitaban también en los funerales versos para la persona difunta. Hacían, bueno, espectáculos casi, ¿no? Unas performances en las que se tiraban de los pelos y lloraban desesperadamente por la persona difunta. Aquí vemos una procesión en Alaiza de un funeral en la que hay 2 mujeres dentro de ese cortejo, y es que tenían también la obligación de cuidar de las tumbas familiares y era un deber que se transmitía de madres a hijas o de suegras a nueras. Un deber. Entonces, ellas eran las que estaban todo el día en las iglesias haciendo esos rituales de difuntos donde estaban los sepulcros de sus ancestros. Y por eso también aquí volvemos un poco a la idea del matronazgo. Para eso tenían que construir ellas las capillas funerarias, los panteones, los sepulcros y toda la infraestructura necesaria para honrar a sus antepasados. Es decir, las iglesias románicas, que funcionaban a modo de inmensos panteones familiares. Por eso también tiene todo el sentido que hagan ellas este tipo de espacios. Y aquí las vemos, por ejemplo, también en las pinturas de Alaiza, llevando una especie de pomo, una estructura circular, que no sabemos muy bien de qué manera se usaba para los rituales de difuntos, y lo están llevando a una iglesia. Y de 2 iglesias que aparecen representadas en Alaiza, en las 2 hay mujeres haciendo rituales de difuntos. Ya nos están diciendo sobre todo para qué se usaban las iglesias en la Edad Media. Y vemos mujeres enlutadas en nuestro románico, que van con ese velo que les cubre la cabeza, van con una especie de capa que solía llamar garnacha, de color oscuro para representar el luto, y las tenemos en Ullibarri Arrazoa, un par de ellas llevando esos pomos, o tenemos una Nezquerecocha, que además tiene cara de tristeza, parece que llora, está de luto. Y por si acaso, pues tenemos también documentación que nos habla de este uso de las iglesias. Esta, por ejemplo, es otra dama de luto que tenemos en la iglesia de Urarte, y aquí tengo un testimonio que es un poquito posterior, ya no es del románico, es del año 1466, pero es más tarde todavía, y creo que es muy representativo de cómo era la vida religiosa en el País Vasco y de qué se hacía en el interior de las iglesias. Ese testimonio nos lo da un alemán que se llama Tetzel, que es cronista de un viaje de León de Rosmizal, desde Blatna, desde Praga hasta Finisterre, que se va viajando por toda Europa en ese año 1466 para describir la vida religiosa de todas las regiones por las que iba atravesando. Y pasa por el País Vasco y nos dice lo siguiente. Allí vemos, 1, que los curas eran un poco remisos en punto a castidad. Lo del celibato todavía como que no triunfaba por aquí. 2, que no predicaban los 10 mandamientos. O sea, no llegaban ni a ese básico. 3, que los penitentes se oponían a las confesiones detalladas y lo hacían globalmente. Sí, a ti te lo voy a contar. 4, que los paisanos, y sobre todo mujeres, practicaban el culto de las sepulturas, prohibido en el concilio iliberetano. Y 5, que rara vez iban a la iglesia. Entonces, ¿quién usaba realmente las iglesias en la Edad Media y para qué? Las mujeres para rituales de difuntos. ¿Quién las va a crear si no? ¿Quién va a elegir la iconografía? Las iglesias eran un mundo absolutamente femenino en esta época. Y esta fue mi gran sorpresa, ¿no? Que hemos pasado de un extremo al otro. Hemos pasado de un teocentrismo donde parece que las mujeres no tenían cabida y todas son malas, y todas son lujuriosas, y todas son prácticamente prostitutas. Hemos pasado a ir tirando del hilo y descubrir que eran ellas las que estaban utilizando ese tipo de espacios, ¿no? Así que me quedo con esta frase de Teres Martin, que es una investigadora que me ha servido muy bien, me ha ayudado mucho a entender el concepto de autoría y de matronazgo para aplicarlo a ese territorio, y ella dice lo siguiente: en cualquier circunstancia, la promoción del arte y de la arquitectura en la Edad Media requiere de un compromiso significativo de financiación, y por lo tanto era siempre una elección deliberada. Las y los historiadores del arte deben investigar las razones detrás de tales elecciones y el modo como estas decisiones contribuyeron a los objetivos sociales y políticos de un individuo o grupo. El arte aporta la evidencia concreta y material para comprender los intereses y deseos de las mujeres medievales, tanto espirituales como mundanos. Eskerrik asko. Gracias. Le decía Isabel que ha sido absolutamente magistral. Yo creo que no hemos ni pestañeado ninguna de las personas que estábamos aquí. Hemos aprendido muchísimo contigo, Isabel. Gracias. ¿Verdad? Muchísimo. Yo creo que cuando nos acercamos a cualquiera de las ermitas o de las iglesias, ¿no?, donde nos encontramos, desde luego, con todas estas imágenes, nos vamos a acordar mucho. Yo Ojalá. creo que por lo menos nos tenemos que acordar. Bueno, yo tengo el micrófono
ahora mismo y sobre todo, yo no sé si hay preguntas o alguno de vosotros, de vosotras, tenéis alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta para Isabel. Lo único que tenéis que hacer es levantar un poco la mano, nada más. Que creo que desde aquí os veo a todos. Nos has dejado sin palabras, Isabel. No sé si para bien o para mal. No, sin palabras y sin preguntas. Bueno, tenemos que asimilar Os he entendido todo, no os he entendido nada. No, bueno, hemos entendido, creo. Hemos entendido todo muy bien, lo que pasa es que nos lo has explicado desde el principio hasta el final. Yo creo que ha sido una explicación, te he dicho magistral, pero podría poner muchos más calificativos a lo que hemos escuchado ya aquí. Así que, no sé, ¿hay preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. ¿Cómo no, Joseán? Bueno, buenas noches o buenas tardes. Arratsaldeo. Bien, coincido con ella de que, como siempre, ha sido una exposición magistral, de la cual siempre se aprende muchas cosas y además, bajo el mismo título, has dicho muchas cosas distintas a lo que decías antes, sin decir cosas contrarias. Yo pensaba que venía a escuchar alguna otra conferencia y el libro que, ¿te acuerdas que, en fin, compartimos en algún caso ideas y no todas? Pero bueno, yo voy a puntualizar un par de cosas que alguna cosa la tendría que revisar y es, en un determinado momento, dices que en 83 años se piden al papado que haya confirmaciones de los dominios de la diócesis de Calahorra y que eso lo asocias con el carácter refractario que se tenía, que no es falso, sobre el obispo de Calahorra en esas tierras. Pero bueno, hay que revisar cuándo son las fechas, porque hay una norma general de carácter universal para lo que es el ámbito católico y cristiano y, por otra parte, de los propios dominios reales, que cuando fallece un rey o cuando fallece un papa, inmediatamente los privilegios que tiene de los ascendientes deben ser confirmados. Y si de esas 10 ocasiones que en 83 años se producen como confirmaciones papales de los dominios del obispo de Calahorra, coinciden con los años inmediatamente posteriores al fallecimiento del anterior, poco tienen que ver con el carácter refractario que he dicho antes. Entonces, revisa ese dato, no vaya a ser que sea la típica confirmación de un papa que sucede a otro y confirma los privilegios pontificios que ha dado el predecesor. Evidentemente, esto tenía un componente legal importante, pero también tenía un componente crematístico. Las confirmaciones se pagaban y era una lluvia incesante de dinero que iba a la sede pontificia por hacer esas confirmaciones. Y lo mismo con los reyes. Y con respecto a lo de la autoría material y la autoría legal, está bien que recurras a 1270, a Alfonso X el Sabio y las partidas, pero el mismo Alfonso X el Sabio estaba acostumbrado a no escribir ni un solo documento y ser autor de todos. Claro, Es decir, por eso dice. Es decir, sí, pero es que eso es derecho romano, que lo recoge Alfonso X el Sabio y que lo practican todas las monarquías, porque los reyes en algunos casos hasta ni saben escribir. Es más fácil que ella sepa escribir que no el rey sepa escribir. Y ellos lo que saben es dar mandobles a todo pasto, por lo menos en los años de juventud. Si no, siempre luego tienen un adalid que les cubre, que suele ser, por cierto, para Castilla el señor de Vizcaya, normalmente. Pero bueno, lo que quiero decirte es que esa diferencia entre autor material y autor real es muy conocida antes de Alfonso X el Sabio y Alfonso X el Sabio en los documentos. Es más, estamos limitando a Alfonso X el Sabio que en los privilegios rodados sea el autor legal. No, el autor legal es él, ella, su mujer y los hijos. Sí. Porque de alguna manera se compromete toda la familia a preservar los derechos de ese privilegio concedido a quien sea.
Por eso es un privilegio rodado y tiene... Permíteme incidir en eso último, que es muy importante. Los fueros no los concede solamente el rey. Si los leemos bien, muchas veces aparece el rey, la reina e hijos e hijas. Sí. Y siempre le damos la autoría solamente a él, al varón, y no. En el caso de Vitoria no pasa, porque está él solo, pero, por ejemplo, todas las villas que fundó Alfonso X el Sabio, que decimos que fundó Alfonso X el Sabio en Álava, aparece doña Violante de Aragón y luego también creo que el infante Sancho, me parece, sí, algún hijo o hija. Bien, pues esas dos motitas, solamente quería decirte, y que no van en contra de nada de lo que has podido decir antes y después de todo eso, y que, en fin, como colegas y compañeros y amigos que somos, pues nos tenemos que... Gracias, como siempre, Josean. El dato lo cogí de García de Cortázar. Su libro era La creación de la diócesis de Calahorra en los siglos XI al XIII, me parece, o X al... Ya no recuerdo la cronología. Y ahí hablaba precisamente él de este tipo de cuestiones y las entendía, creo recordar, porque claro, hace tiempo que no he vuelto a consultar ese libro, no te puedo decir de memoria, porque para Tierra de Damas, para mi investigación sí que lo estuve trabajando muy a fondo, ahora ya me falla un poco la memoria. Pero ella hablaba precisamente, creo que de ahí extraje ese dato, y él lo ponía un poco en relación también con esa idea de que había tensión. Pero tendría que consultarlo a ver si exactamente decía esas palabras y a ver exactamente si dice los años, porque ese dato lo extraje de él. Tendría que mirarlo, pero estaría en ese libro en principio. Y luego otra cuestión que me has dicho, no me... Ah, lo del rey. Claro, es que de eso va el matronazgo y de eso va el mecenazgo, de yo mando a hacer y tú haces lo que yo digo. Pero del mismo modo, yo esto lo suelo comparar un poco con la autoría actual. Porque cuando hablamos del Peine del Viento, por ejemplo, del Peine de los Vientos en Donosti, si decimos quién es el autor o quién es el artista, pensamos en Chillida. Pero él lo pensó y lo proyectó. Él no lo hizo materialmente. Había un montón de gente allí trabajando para hacer eso, pero él no lo pudo hacer. Entonces, en ese sentido, no he traído el ejemplo porque ya era expandirme demasiado, pero suelo utilizar casos así de que hoy en el siglo XXI consideramos autores y artistas a gente que piensa la idea, pero que no la ejecuta. Y eso lo mismo le pasa a Jeff Koons o le pasa a un montón de artistas contemporáneos que piensan, pero no ejecutan. Y es el mismo concepto de autoría que tiene en la Edad Media. Pero lo vemos claro hoy, pero para reconocerle al rey que es autor o a las damas que son autoras, eso nos cuesta más. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Y Paquita Sedurturi, nuestra arqueóloga, gracias. se lo otorga a Isabel Muchas Meyer. gracias. Mucho cuidado de que no se rompa el paraguas. Vale, es una obra delicada. Y quedas invitada a la Asociación de Celedonios. Muchas gracias. Bueno, y ya nos despedimos, pero bueno, Isabel ponía eskerrik asko, pero eskerrik asko a ella, desde luego. Insisto que ha sido Gracias, absolutamente magistral. Mila esker, Isa. Zuri, gracias, zuei. Agur.